Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El Señor les bendiga. Quisiera que comencemos orando como lo venimos haciendo siempre. Padre, gracias por este momento, por la oportunidad de arrancar el día en tu presencia, en tu compañía, Señor, donde las misericordias tuyas son nuevas, son renovadas cada mañana y grande es tu fidelidad. Gracias por este tema de esta serie tan fuerte de una vida con propósito que nos está confrontando diariamente con la realidad de ser un discípulo tuyo, Señor, de caminar detrás de tus pisadas, que es tan confrontativo y rompe paradigmas, rompe barreras que hemos construido por años y que no entendíamos o no entendemos porque jamás nos han enseñado. Pero hoy, Señor, aprendemos de ti y, Señor, te damos la oportunidad. Queremos cambiar de forma de pensar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El tema que toca para hoy, en este día 23 de Una vida con propósito, es cómo crecemos. Y ayer hablé mucho respecto a la madurez espiritual, ¿no? Cómo maduramos, de qué manera le damos lugar al Espíritu Santo para que nos vaya transformando. Pero hoy vamos a hablar de cómo crecemos, de cómo crecer espiritualmente. Y otra vez, hay dos pasajes que quiero compartir con ustedes. El primero está en Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice: Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. De nuevo estoy leyendo una Biblia con lenguaje más actual, la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional son las dos que estamos usando. Entonces, Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo, hasta tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, según Reina Valera del 60. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículo 14, el anterior, dice: así que ya no somos más niños. No somos más niños. Y aquí está justamente uno de los grandes problemas, el desarrollo y el crecimiento espiritual. Como creyentes nos podemos quedar estancados, viviendo 30, 40 años en los rudimentos de la fe, en el principio, los primeros pasajes o los primeros aprendizajes del crecimiento espiritual. Pero el Señor no quiere que nos quedemos estancados allí. Imagínese un bebé que cuando nace se queda con ese mismo formato, estatura y desarrollo durante 4, 5, 10, 20 años. Sería lindo al principio, pero una carga posterior. Entonces, el crecimiento espiritual en la iglesia es igual. Usted no debe quedarse siendo un bebé espiritual. Usted necesita ser un adulto, un maduro espiritualmente. Ya no seremos como niños, decía Pablo a los de Efesios. Le dice: crezcan a ser en todo como Cristo. Entonces, Dios quiere que crezcamos. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos, que desarrollemos las características de Cristo en nosotros. Y este crecimiento espiritual no es automático. No, no es automático. Nada es automático en el reino de los cielos. Requiere compromiso intencional. O sea, Dios quiere que usted crezca. Pero si usted no trabaja en su crecimiento, usted se va a quedar un enano espiritual. Se va a quedar chiquito espiritual, sin madurez, sin desarrollo. Entonces, no es automático y requiere un compromiso intencional, suyo y mío. Esto es, usted debe desear crecer, usted debe decidir crecer, hacer un esfuerzo para crecer y persistir en el crecimiento. Lo único que se necesita es empezar, es decidirse. Cuando usted se decide, de ahí entonces Dios lo catapulta a otro nivel. Nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Cuando asumís compromisos, estás asumiendo responsabilidades, madurando. Los compromisos no pueden, no, o sea, vamos a decirlo así, los compromisos sirven para tu desarrollo o para tu destrucción. Los compromisos te pueden destruir o construir. Y llegamos a ser lo que nos comprometemos a hacer. Si usted desea seguir igual, si usted es conformista y dice: Dios me hizo así y nada me va a cambiar, pues así seguirá. Pues no cambiará, seguirá siendo la misma persona. Y llegado el momento del compromiso,
La mayoría pierde el propósito de Dios para sus vidas porque no quieren comprometerse con Dios, con la iglesia, después de la pandemia, porque ya estamos hablando de post-pandemia. ¿Sabe qué? Hay muchas familias que no han vuelto a la iglesia y que quieren congregarse en sus casas y está bien, o se han mudado de iglesia y eso no es problema, pero si usted se ha quedado en su casa y ha decidido no seguir creciendo, usted ha tenido un propósito de Dios para su vida que está estancado, porque usted crece cuando está en el contexto de la iglesia y de la comunidad de fe. Bien sea por temor, por falta de entusiasmo, por equivocación, si usted se queda en su casa, usted no se desarrolla, usted no crece. Entonces todo lo que se elige hacer tiene consecuencias. Elija la sabiduría, elija el crecimiento. La consecuencia es eterna. Si usted elige mal, entonces usted está contribuyendo poco para su vida futura en la eternidad con Cristo. El papel de Dios y el papel tuyo en el crecimiento, en el desarrollo. Ser semejante a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Cristo tomaría. ¿Cómo caminaría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Depender de su Espíritu Santo para ayudarte a cumplir las decisiones, a actuar de una manera nueva, abandonando tu vieja vida, tu forma de vivir para aplicar lo que el Señor haría y la manera y la voluntad de Dios para tu vida. Eso es crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es un esfuerzo entre nosotros, nuestra responsabilidad pegada a Cristo. Y el Espíritu Santo produce resultados. Cuando usted decide, el Señor le pone su sello y le ayuda a desarrollar. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros. Nos, a ver, Él hace que en nosotros se produzca el querer como el hacer por su buena voluntad, dice. Entonces, no simplemente está en nosotros, viene y habita, sino que está con nosotros y en nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestras debilidades nos ayuda a crecer. Y en nuestro compromiso de crecer hasta el propósito que Dios tiene para nosotros, también Él nos toma de la mano y nos lleva hacia el cumplimiento. Dios nos ha dado una nueva vida desde que usted vino a Cristo y ahora somos desarrollarla, debemos desarrollarla, somos responsables de desarrollar la vida en Cristo, trabajarla. Me gusta mucho el jardín, pero para tener un lindo jardín usted tiene que trabajar la tierra, tiene que regarla, abonarla, poner insecticida, tiene que quitar la maleza, tiene que cortar las ramas que no sirven. Todo eso es trabajo. Y su vida espiritual requiere de su labor, de su trabajo también. Esto quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Usted no crece espiritualmente solamente viniendo los domingos y volviendo a casa igual que como llegó. Usted tiene que trabajar en su desarrollo espiritual. Segunda cosa que quiero decirles hoy es que para crecer tenemos que cambiar el piloto automático en nuestra vida. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Estamos en piloto automático en nuestra forma de pensar. Nos pusimos el moldecito de esto es lo que aprendí, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta y tenemos un molde rígido que nos lleva a pensar exactamente igual. Y por más que estemos equivocados, nos estamos pegando la cabeza contra la pared porque no hay cambio de paradigma. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Quiero que recuerdes eso. Toda tu forma de actuar, la forma que la gente ve que actúas. Detrás de eso hay un pensamiento que ha formulado esa manera de actuar. Y tu conducta, la que la gente ve, es motivada por una creencia. Lo que usted cree se manifiesta en actos. Y toda acción es incitada por la actitud del corazón. Entonces, miren, corazón, creencia, actitudes. Entonces la gente ve lo que yo pienso, lo que yo creo, las actitudes internas, es lo que se manifiesta y lo que la gente ve en su actuar, en tu actuar. Ahora, si podríamos decir, hay dos maneras de cambiar. Una es a pura fuerza de voluntad, porque le damos para adelante y luchamos contra viento y marea, que esto implica una resistencia interna constante, porque la carne está en lucha con el espíritu y entonces no podemos desarrollar por nuestra propia voluntad el fruto del espíritu en nuestra vida. Si tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, y es verdad que lo puede hacer, pero crea una tensión interna, continua, que te desgasta.
que no es necesaria, porque el fruto del Espíritu te va a llevar, si le permitís a Él, catapultarte a una madurez espiritual y un crecimiento y desarrollo. El problema cuando nosotros trabajamos desde nuestra voluntad es que no estamos trabajando la raíz del asunto. Estamos trabajando lo superficial, lo que la gente ve. En cambio, si uno trabaja lo espiritual, eh, no es algo natural lo que ocurre en nuestra vida. Finalmente vamos a ver el fruto. Mientras que si trabajamos en lo natural, vamos a fracasar, nos vamos a rendir, vamos a abandonar. Rápidamente vamos a volver a los viejos hábitos, a los viejos patrones. Y la mejor manera de ser transformados es cambiar el piloto automático y la manera de pensar y permitir que Cristo sea el que crezca en nosotros y el que guíe nuestros patrones de vida. El primer paso para el crecimiento espiritual es empezar a cambiar de manera de pensar, no de manera de actuar. Se cambia de manera de actuar, o la gente ve un cambio cuando mi corazón, mi pensamiento, mi actitud, lo que yo creo ha cambiado. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que pienses va a determinar cómo te sientes. Si vos pensás que estás mal, que estás enfermo, vas a actuar como un enfermo. Si crees que estás bien, vas a actuar como una persona sana. Entonces, cómo te sientes va a influir la manera en que actúas. Y eso es clave para nosotros. Para ser como Cristo tenemos que desarrollar en nosotros la mente de Cristo. Cambiar la mentalidad es la definición de arrepentimiento. Metanoia es el término en griego. Cuando hay un cambio de mentalidad, cuando hay un cambio profundo, en nuestros actos se reflejan. De repente siempre que cambias tu manera de pensar y adoptar la manera de pensar de Dios. Te arrepientes cuando deseas dejar tu forma de vivir y deseas vivir a la manera de Dios. Cuando asumes la actitud de Cristo. Cuando asumes la perspectiva de Cristo para tu vida. Pensar como Cristo implica dejar pensamientos inmaduros, pensamientos egoístas, pensamientos que son el inicio o el origen de las conductas pecaminosas. Luego debes empezar a meditar con madurez, a pensar maduramente, a frenar tu lengua, a frenar tus pensamientos, poner tu propio límite para luego pensar como Cristo. Dejar de actuar de forma refleja y pensar y decir, Señor, ¿cómo actuarías vos en esta situación? Los psicólogos dicen cuente hasta 10, cuente hasta 100 antes de pensar. Bueno, yo le digo, permítale al Espíritu Santo que mientras usted cuenta hasta 100, le ponga la manera de pensar de Cristo. Enfóquese en otros, no en usted mismo. Enfóquese en en el que está delante de usted, no en lo que usted cree, lo que usted piensa. La madurez espiritual no se mide por la cantidad de información bíblica o por la doctrina que uno sepa. No se mide por la cantidad de horas que usted ore. Mire, hay gente que ora mucho, pero peca re feo. Hay gente que lee mucho la Biblia, pero peca re mal. Y entonces la madurez espiritual no se marca por esa información bíblica o por las horas que usted pase orando. La vida cristiana es mucho más. Incluye conducta, incluye carácter, el fruto del Espíritu demostrado en su vida. Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos. Puedo tener un lindo credo, puedo tener una linda fachada, pero si mis actos, si mis hechos no concuerdan con lo que creo, con lo que hago, con lo que Dios espera de mí, entonces estamos fracasando, muchachos. Nuestros hechos tienen que ser exactamente congruentes con el credo que decimos que tenemos en la iglesia. Nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a Cristo. Si tu conducta no es como la de Cristo, entonces estamos mal. Ser cristiano es una relación con Dios, es un estilo de vida, no es cosas que hago, sino que mi pensamiento, mi actitud, mis reacciones, mi estilo de vida son iguales a los de Cristo y esto me lleva o nos lleva a que la gente vea que somos como Jesús. Por eso siempre decimos que ser cristiano es una relación con Dios, es un estilo de vida, no es una religión. El centro de este estilo de vida es pensar en los demás,
pensar en el prójimo como lo hizo Jesús. En lugar de pensar en mí mismo, estoy dirigiendo mis pensamientos hacia los demás. Y pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Cristo y la mejor evidencia de crecimiento y desarrollo espiritual. Ahora quiero terminar. Y como esto es un taller de vida, quiero hacerle por lo menos 3 preguntas y después orar. Primera pregunta. Y bajo esta afirmación de que nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. Usted puede tener 54 años como yo y decidir hoy comenzar a crecer. Nunca es tarde. Sobre esa premisa te hago 3 preguntas. Primero, ¿en qué temas de tu vida estás lento para mejorar, para crecer, para madurar? ¿En qué aspectos de la vida estás lento? Vas muy atrás. Anoten allí algunas cosas. Segunda gran pregunta, ¿cuáles son las acciones precisas que tengo que hacer para mejorar? ¿Qué acción precisa debes hacer para mejorar? Y por último, ¿qué debo hacer para aprender a pensar como Dios? Por último, la última pregunta, ¿qué debo hacer para pensar como Dios? Y aquí hay un tema que quisiera orar con ustedes. ¿Por qué no le decimos al Señor, ayúdame a cambiar, a crecer, a madurar? Te entrego mis debilidades, Señor, los déficits en mi vida, porque no puedo lidiar con ellos naturalmente. Quiero que me enseñes a tener una vida victoriosa, creciente y ser fructífero para tu gloria. Recuerde este versículo, Romanos 12:2. Cambien de manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir. Lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Si esto hacemos, seguramente vamos a crecer y desarrollarnos espiritualmente. Acompáñeme a orar. Señor Jesús, te pido en el nombre tuyo que me ayudes a madurar, a crecer. Señor, entrego todas las cosas que hoy todavía significan que estamos detenidos, que no nos permiten crecer, que son como un dique, como un muro de contención que no permite que el desarrollo espiritual, la madurez y el crecimiento lleguen a mí. Te entrego todo, Señor, y renuncio a mi capacidad para permitirte que tú, Señor, seas sobre mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos todavía mañana jueves a la misma hora. Dios les bendiga muy grandemente. Tengan un día victorioso y de mucho crecimiento espiritual.